nota vinculada entonces al mundo del empleo y a uno de los últimos estudios muy interesantes que salió, que firma entre otros el economista especialista en empleo Federico Pastrana. Siempre un placer saludarlo, uno de los titulares de CP Consultora. Federico, gracias por este tiempo. Nacho Girón y equipo, te saludamos. Se me ocurre empezar por acá, que tiene que ver, y ustedes lo han estudiado mucho, por la caída de, quizás en términos reales, de lo que empieza a valer o tener como peso el salario en la República Argentina, tanto en trabajadores registrados como no registrados. Me parece que es interesante ese doble clic a ver dónde estamos parados. Sí, la verdad que nosotros tenemos un seguimiento muy preciso de los salarios y el empleo, y efectivamente, como venían diciendo, los números de INDEC reflejaron como un cambio de tendencia. Básicamente, lo que venía pasando ya desde el comienzo del gobierno, que es que este esquema económico no produce empleo registrado, ¿sí? A pesar de que la actividad económica se recupera, y de hecho en el 2024 hubo una recuperación muy grande de la actividad económica, ¿sí? Esa discusión que había en ese momento en 2024, si la recuperación económica iba a ser en B corta, en U, en W, una recuperación muy grande, ¿sí? Pero el empleo formal no. Cuando uno ve los números del empleo formal, en ese momento en donde hubo una fuerte recuperación económica, el empleo formal se estancó. Y lo que vemos en los últimos meses es una caída ininterrumpida del empleo registrado, ¿sí? Y eso no se da en un contexto de caída muy fuerte de la actividad. Más bien la actividad está en 2025 estancada. Entonces lo que estamos viendo es una reconversión muy clara de la economía argentina, en donde el empleo formal cae. Ahora, lo que mostró el dato del tercer trimestre de 2025, del cuarto trimestre de 2025 del INDEC, es que esa caída del empleo formal no fue a la informalidad, no fue al empleo refugio típico que hubo en estos 2 años, que fueron básicamente el cuatropropismo, ¿sí? O personas que, como decían, van a aplicaciones, o que encuentran changas, o que son vendedores ambulantes, típicamente en la literatura de América Latina, cosa que pasaba en los 90, no sé, en Brasil, en México, y fueron más al desempleo, que es el proceso típicamente argentino, claro. ¿Sí? Un aumento del desempleo. Sí, y eso se da en un contexto en donde efectivamente los salarios formales no crecen. Claro, es que ese es el segundo doble clic, ¿no? Por un lado, bien lo explicás, entonces la subida del desempleo ya pareciera estar agotándose, al menos en esta foto actual, el cuentapropismo como contención, pero en el estudio ustedes hablan de los que se quedaron, hago un instante foco en los que tienen empleo registrado, igualmente tienen salarios en los convenios que mostraron o vienen mostrando caídas reales. O sea, es así, el que no pierde el laburo, el que se queda, tampoco está tirando manteca al techo. Sí, efectivamente. Uno de los componentes grandes que tiene el programa económico es una fuerte priorización en la inflación. Escuchamos los discursos oficiales, todos los funcionarios de economía, y bueno, el presidente también, que es economista, dice inflación al cero, quiero inflación al cero, quiero inflación al cero. ¿Cómo logras una inflación al cero? Bueno, básicamente lo que está apostando el gobierno es aplicar la receta que bien le funcionó en 2024, en ese periodo de oro del esquema económico, que fue esa recuperación económica. Sí. ¿Cómo fue esa recuperación económica? Bueno, básicamente fue el periodo en donde más cayó la inflación, ¿sí? La inflación que arrancó en 2024 en 25%, supongamos en el 12% que había dejado el gobierno anterior, fue hacia el 4%, ya a comienzos de 2025. Ahora, el problema es que en 2025 el proceso de baja de inflación se estancó. Y el gobierno continuó en el proceso que venía antiinflacionaria, de tratar de clavar el tipo de cambio, pero después llevar un ancla salarial muy fuerte. Claro. Es decir, hacer que las paritarias no se negocien a valores por encima de la inflación. Sí, tenías meses de... la inflación va bajando. Eso te iba a decir, claro. Si va bajando la inflación, no tenés problema. Bueno, eso es al 4, la inflación baja al 2, tenés una recuperación real. Pero muchas veces los salarios registrados se firmaron al 1 o 2% con inflaciones más altas. Exacto, nosotros escribimos un informe a comienzos de 2025 diciendo, mirá, acá tenés un ancla salarial demasiado fuerte, ¿sí? Demasiado fuerte, demasiado exigente, que hace que, como las paritarias cierran entre 1 y 1,5, por eso es lo que se vio hasta octubre del 2025, bueno, la inflación no solamente no se quedó en el 2%, sino que fue hacia el 3%. Entonces, uno se da cuenta y decís, bueno, pará, paritaria que van al 1,5 y una inflación que va al 2,5, tenemos una pérdida de salario real del 1% por mes. Y esa caída del 1% por mes es muy grande
si uno lo analiza en términos históricos es muy grande, lo analiza en otros países, te agarrás la cabeza y decís, ¿cómo puede ser que en este país esté pasando esto? Y efectivamente cuando uno ve ese dato y lo tiene anticipadamente, es imposible que la economía se recupere con una caída de un salario real que caiga tanto. Federico, ¿qué es lo que pasó? Bueno, cierro con esto. Sí. Lo que pasó es que las paritarias empezaron a reaccionar. Y lo que terminó pasando, que es el último informe nuestro, es que esa pauta salarial que estaba entre el 1 y el 1,5 empezó a superarse en todos los convenios, y esa pauta salarial quedó en un paréntesis. El gobierno no hizo nada, dijo, bueno, negocien más arriba, y hoy tenés unas paritarias que empezaron a acelerarse silenciosamente y que están por arriba de ese techo del 2%. Cuando el gobierno saca y empieza a decir, bueno, hay un techo del 2%, lo que está tratando es contener un poco la situación, volver a contener la situación de las paritarias y tratar de ir bajándolas, porque efectivamente lo que hubo es una caída muy grande de los salarios reales y lógicamente las renegociaciones empezaron a acelerarse. Sí, vinculado con esto que estabas mencionando, cuando uno habla con representantes del sector gremial, están advirtiendo que de nuevo se está dando este techo del 2% que vos estás comentando. Mirando hacia adelante, ¿qué podemos esperar teniendo en cuenta que entonces por lo menos las paritarias que se están negociando en la primera etapa del año van a estar con esa especie de tope invisible del que habla el sector gremial, y a su vez un consumo masivo por lo menos que no termina de repuntar, y por lo tanto una parte de la economía que continúa rezagado? Y de lo que comentábamos de las aplicaciones, ¿no? Con sobreoferta de personas que están buscando empleo ahí. Todo este panorama que se configura, ¿qué puede derivar entonces durante los próximos meses? En Argentina, si el empleo cae, los salarios reales caen y el gasto público cae, no hay forma de que la economía levante. Eso es un hecho estilizado. Argentina es un país de ingresos medios y con mucha gente. Entonces, si vos podés aumentar las exportaciones, bueno, impacta. Sí, puede impactar el 20%, de hecho es lo que termina pasando, 25% si uno toma los efectos indirectos del aumento de las exportaciones. Pero Argentina tiene un mercado interno muy, muy importante, que todavía sigue siendo muy importante, y eso hace que en esa dinámica en donde si el sector público usa como ancla fiscal el gasto en jubilaciones, por ejemplo, bueno, tiene un impacto muy grande en la demanda. Si usa como ancla fiscal el gasto de capital, es decir, la obra pública, tiene un impacto en la construcción muy, muy grande. Y eso es un poco lo que vimos. Entonces, en el panorama del consumo y el panorama de la actividad, la verdad que es muy difícil que bajo este contexto se pueda mejorar. Federico, y lo segundo es que yo creo que en términos de paritarias es lo que está pasando. Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando uno agarra los títulos, tiene un panorama, y cuando uno hace el estudio hacia adentro aparece otro panorama. Básicamente lo que está pasando es que las paritarias están reaccionando. Básicamente ese techo de las paritarias que anuncia el gobierno es un intento del gobierno de frenar un proceso en donde, y bueno, todo se empieza a deslizar. ¿Por qué? Y porque las caídas fueron muy grandes. Claro, es decir, Federico, el gobierno tuvo una política salarial demasiado estricta que hace que cuando vos tengas que renegociar y vos tenés una caída de salario real de 5 puntos, es muy difícil que la Cámara dice, bueno, está bien, recuperemos un poco, y eso es lo que empieza a pasar. ¿Me escuchás? Que casi todos tienen sumas fijas. Claro, sí. Federico, una pregunta cortita. ¿En qué porcentaje el desempleo empieza a ser una preocupación? El desempleo empieza a ser una preocupación. Yo creo que no hay una cifra, la verdad, sinceramente. No hay una cifra concreta. Yo creo que Argentina tiene un proceso más complejo en donde es una conjunción entre los niveles de ingresos y el desempleo. Es decir, cuando uno pensaba, fíjate, en los años 90 nosotros teníamos un nivel de ingresos muchísimo más alto que el que tenemos ahora. ¿Sí? Es decir, la crisis que tiene el mercado de trabajo en Argentina en los últimos 20 años es una crisis que combina empleo precario, es decir, empleos que cobran la mitad de lo que venían cobrando. ¿Sí? O sea, si vos pasás de un empleo registrado a uno no registrado, cobrás en promedio la mitad de lo que venías cobrando. Es decir, empleo precario con una situación de desempleo. Entonces vos tenés una combinación entre salarios más bajos e ingresos más bajos y desempleo. Es un proceso que es más lento y en donde, claro, el desempleo lo que hace es termina de poner una situación sobre la mesa, pero la verdad que la situación de los ingresos ya es complicada. Y pareciera que ahí hay algo que el gobierno ve, que es que cuando aumenta la inflación, lo que termina pasando es que esos ingresos caen más, preocupa más, hace que la opinión pública empiece a complicarse porque ve que la situación es complicada y mismo las empresas tienen dificultades para vender. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, es cierto que el desempleo siempre, obviamente, está bien la pregunta, decir, bueno, siempre el número de desempleo es preocupante. La verdad que hoy
cuando se acelera la inflación y los ingresos caen, ahí ya tenés un indicador que es muy preocupante y yo creo que en parte cuando uno ve las encuestas, uno se da cuenta de que eso es así. Hay una relación fuerte entre los ingresos y las encuestas. Muy interesante lo que nos cuenta Federico Pastrana, justamente economista especialista en empleo, que acaba de publicar recientemente informes también muy interesantes sobre ese mundo tan relevante para todos nosotros. Te mandamos un gran abrazo y gracias por el tiempo. Gracias, un abrazo. Obviamente nosotros venimos haciendo referencia a